Bienvenidos al tutorial de Player Salud, donde vamos a continuar con convenios. En este video vamos a ver de manera particular los ajustes y los módulos dentro de los convenios. Además, vamos a ver también cómo se realizan los ingresos manuales de facturación. Vamos a retomar el módulo de convenios, dado que nos había quedado pendiente ver más en detalle la solapa de ajustes y la solapa de módulos. Primero vamos a repasar la creación de las condiciones. Recordemos que las condiciones las podemos establecer tanto para un artículo desde la lista de prestaciones como también desde la solapa de módulos y desde la solapa de ajustes. Tanto los módulos, ajustes y condiciones son ediciones adicionales y optativas, es decir, que no es obligatorio aplicar estas modificaciones adicionales sobre las prestaciones o artículos. Pero de todas maneras es importante que veamos su funcionalidad y configuración en caso de que deseen o se necesiten aplicar estas opciones complementarias. Vamos a establecer una condición para una prestación. Voy a seleccionar desde la casilla tipo de prestación el tipo de atenciones. Vamos a editar la atención en alergiología. Hacemos un clic en el icono de establecer condiciones y se abre esta pantallita. Como lo comentamos en el primer tutorial de convenios, el sistema utiliza la sintaxis lógica del motor de la base de datos. Y recordemos que son opciones avanzadas de edición y que para los casos donde se deban usar ediciones para cálculos y condiciones más complejas, siempre recomendamos solicitar asistencia a nuestro equipo de soporte. Las fórmulas avanzadas que se utilizan tanto para las prestaciones, los módulos y los ajustes se arman en base a una lista de variables predefinidas y a las que podríamos agregar nuevas variables si hiciera falta identificar algún valor más en particular. Vamos a ver un ejemplo. Uno de los valores de la sintaxis, por ejemplo, sería el sí, que va a estar representado por el número 1. Si quiero poner un caso donde condicione a que sí se cumpla una condición específica, lo que voy a utilizar es un 1 indicando que es un sí, si se cumple tal condición. Podríamos decir que se facture una prestación solo si se da en el caso de que se brinde durante una guardia. Para eso seleccionamos la variable es guardia y condicionamos con el 1, es decir, si se cumple por guardia. Vemos que la condición que ingresamos está en color verde. Esto quiere decir que la ingresamos de manera correcta. Para los casos donde ingresemos una condición con un error de sintaxis, el módulo nos va a marcar con un color rosado para advertirnos que ingresamos la condición de manera incorrecta. De todos modos, la vamos a poder guardar, pero si la guardamos con un error, no va a poder ser tomada en cuenta al momento de la facturación. Así como el sí está representado por un 1, el no va a estar representado por el número 0. Vamos a cambiar el 1 por el 0 y ahora estaríamos cambiando la condición de que si es guardia por la de que si no es en guardia, si no se da durante una guardia. Otro ejemplo de la sintaxis propia de la base de datos sería el momento de especificar fechas, respetar el formato que nos impone la sintaxis propia de la base de datos. Por ejemplo, el formato de fechas se compone de año, 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 mes, mes, día, día. Voy a agregar una condición más para ver el ejemplo. Y digo que, además de que se dé en guardia, volvemos a poner 1 primero para decir que sí es dentro de la guardia, y agregamos que sea en una fecha específica. Por ejemplo, 2020 09 15. Al sumar esta condición, vemos que el sistema agrega un AND, dado que por medio del uso de la sintaxis podemos establecer más de una condición. Las condiciones pueden combinarse por medio de los operadores lógicos que son AND, que va a estar representando la I, es decir, y esta condición y esta condición, y el OR, que va a estar representando la O, es decir, esta condición o esta condición. Si quisiera cambiar y decir que se facture dentro de este convenio solo si es guardia o si se da en una fecha que es la que especificamos, cambiamos el AND por el OR.
Ahora lo que vamos a hacer es repasar a cada componente, los componentes mediante los cuales establecemos una condición. Esta casilla llamada variable contiene todas las variables que podemos aplicar a las fórmulas y por medio de un clic vamos a acceder al listado de opciones disponibles. Si queremos ver solo las variables que se pueden establecer, por ejemplo, por pacientes, o por atención, o por prestación, cualquiera fuera la prestación, o por internación, o medicamentos, o procedimientos, o episodios de atención, tenemos este seleccionador llamado grupo. Si hacemos clic en esta casilla, vamos a filtrar las variables que se permiten aplicar según el grupo seleccionado. Desde la casilla operador, vamos a ver también, por medio de un clic, las opciones para establecer la condición. Por ejemplo, si es igual a, distinto de, mayor o igual que también van a variar según el grupo o la variable que tengamos en la selección. Una vez que generamos las condiciones, lo que vamos a hacer es ir a la parte superior de la pantalla y vamos a hacer un clic en el botón aplicar para guardar el cambio y continuar con la pantalla disponible. De esta forma lo que hicimos fue un poco repasar cómo se establece una condición. Y ya dijimos que para todas las prestaciones que incluimos en los convenios, podemos establecer dos pasos posteriores de modificaciones adicionales. Por medio de la solapa de módulos, vamos a poder agrupar prestaciones de manera que se transformen en un solo concepto al momento de la facturación. Y por medio de la solapa de ajustes, vamos a poder aplicar una o más modificaciones de manera individual sobre una sola prestación. Y lo que vamos a obtener es uno o más resultados para un solo artículo de facturación o prestación facturable al momento de la facturación. Vamos a ubicarnos en la solapa de módulos. Podemos utilizar módulos para los casos donde necesitemos agrupar varias prestaciones diferentes dentro de un solo grupo, es decir, dentro de un módulo que va a representar un solo ítem al momento de facturar. Se va a ver, es decir, se va a ver como un solo registro dentro de los detalles de la facturación hospitalaria. Y además de estas modificaciones, podemos agregar o establecer condiciones también dentro del módulo. Esto siempre es a manera opcional. Podemos generar módulos y dentro de las modificaciones de este módulo también podemos adicionar condiciones. Este botón, agregar módulo, nos va a permitir crear un nuevo módulo. Hacemos un clic y vemos que se habilitan las casillas para cargar los detalles del módulo, es decir, los precios, el código y el nombre que le vamos a asignar. Además, las prestaciones que vamos a poder incluir. Los módulos van a estar representados por un código y una descripción. Vamos a ingresar un código de ejemplo. Ahora ingresamos el nombre del módulo. Ingresamos los precios para el ejemplo. Todas las prestaciones que ingresemos dentro de un módulo se van a facturar con un único precio. Vemos que también hay una casilla llamada orden. En esta casilla podemos indicar el número de orden en el que vamos a ver el módulo en pantalla. Y esto nos va a servir para establecer el orden de visualización en caso de tener muchos módulos configurados. Vamos a armar la lista de prestaciones que incluye el módulo y que se van a facturar como una única prestación agrupada. Hacemos un clic en la casilla prestación y vemos el listado de las prestaciones que están incluidas en el convenio. Seleccionamos una. Para agregar más casillas de prestaciones, hacemos clic en el botón agregar prestaciones y lo voy a hacer una vez más para poder agregar 3 prestaciones diferentes en este módulo que estamos creando. Para cada prestación que incluimos, podemos editar tanto las cantidades mínimas como las cantidades máximas que se pueden incluir. Para indicar las cantidades mínimas, completamos esta casilla con un 1, por ejemplo, y para indicar la cantidad máxima, completamos esta casilla con la cantidad máxima que se debe establecer. Vamos a poner 3, por ejemplo. Lo voy a repetir para la siguiente prestación.
Pero también podría poner para cada prestación cantidades mínimas y máximas diferentes, es decir, de forma independiente en cada una. Por ejemplo, vamos a decir que para este caso la cantidad máxima va a ser de 4 y la cantidad mínima va a ser de 0. Cuando editemos las cantidades, vamos a tener que tener en cuenta que todas las prestaciones incluidas, donde vayamos a establecer que la cantidad mínima sea 0, van a ser opcionales, mientras que las prestaciones con una cantidad mínima mayor o igual a 1 no van a ser opcionales, sino que van a tener que existir o estar presentes o cumplirse sí o sí para que se cumplan las condiciones necesarias para que se conforme y se aplique el módulo. También, de ser necesario, podemos indicar una fórmula avanzada de condiciones, como comentamos recién. Puede ser para una sola prestación o para todas las prestaciones. Para establecer las condiciones, vamos a hacer un clic en la casilla Condiciones y vemos que se habilita la pantalla para modificar las condiciones específicas de las prestaciones. Vamos a crear una condición ahora. En grupo vamos a dejar todas. En variable vamos a seleccionar si es internación. En operador vamos a seleccionar si es igual a. Y vamos a hacer clic en el botón agregar. Ahora vamos a hacer un clic en el botón aplicar para guardar. Vamos a ir al módulo de facturación hospitalaria y vamos a ver cómo se ve el módulo desde la facturación. De esta manera es como se ve el módulo desde la facturación hospitalaria, es decir, las prestaciones agrupadas. Si hacemos un clic en el icono de trazabilidad del ítem, vemos el detalle por prestación y monto, vemos que se agruparon y vemos el detalle del módulo agrupador con el precio que establecimos desde el módulo. Vamos a volver a convenios ahora. Para eliminar una prestación dentro de un módulo, lo que vamos a hacer es un clic en este icono. Y si necesitamos eliminar el módulo completo, lo vamos a hacer desde esta X. Para realizar modificaciones por medio de los ajustes, debemos saber que los ajustes funcionan aplicando una o varias modificaciones diferentes, pero sobre una sola prestación, o un artículo o un ítem. Por medio de los ajustes, vamos a poder obtener por cada ítem al cual se aplique un ajuste, uno o más resultados diferentes, según la modificación que queramos realizar. Y además de esto, podemos también, de manera adicional, establecer las condiciones por medio de fórmulas avanzadas, como lo acabamos de hacer desde módulos. Dado que vamos a poder establecer para una prestación en particular, siempre dentro del convenio, valores fijos, incrementos y o porcentajes, vamos a poder modificar también el código, la descripción y los precios. Al momento de ver los ajustes en la facturación hospitalaria, vamos a ver cada resultado de la modificación de un ítem detallada de manera separada o individualizada, a diferencia de módulos, donde lo que vemos es un solo ítem de facturación que agrupa diferentes prestaciones. Por medio de ajuste, vamos a ver los diferentes resultados establecidos para un ítem. Primero vamos a crear un ejemplo y luego lo vamos a ver en la facturación. Para agregar un nuevo ajuste, primero vamos a hacer un clic en el botón Agregar ajuste. De esta forma se habilitan las casillas a completar. Como lo vimos en módulo, podemos establecer un orden al ajuste. Si tuviéramos varios ajustes, utilizaríamos esta opción para ver en pantalla los ajustes por el orden que le asignemos. Vamos a establecer el orden ingresando, por ejemplo, el número 1. Ahora vamos a seleccionar la prestación que queremos ajustar. Seleccionamos, por ejemplo, saturación de transferrina.
Para cargar resultados, vamos a hacer un clic en la casilla Agregar resultado. Vamos a agregar 3 resultados diferentes para este ejemplo. Para cada uno podemos establecer un código y una descripción diferentes, aunque podríamos ingresar el mismo código y la misma descripción para los 3 ejemplos, es decir, para los 3 resultados posibles. En este caso lo que vamos a hacer es establecer diferentes códigos y diferentes descripciones, pero podríamos, si queremos, utilizar el mismo código y misma descripción para cada resultado. En el primer resultado voy a decir que se va a cobrar un monto final para los gastos de 500 y un monto final para los honorarios de 200. Para el segundo resultado voy a decir que voy a agregar un adicional del 30%, por ejemplo, sobre los gastos. En el tercer resultado voy a establecer que sobre el monto por honorarios se cobre un adicional de 50 pesos. Esto siempre es a manera de ejemplo. Lo que estamos haciendo es mostrar ejemplos de las diferentes opciones que tenemos, todas en una sola prestación, ¿no? Y vamos a establecer una condición. Como ya comentamos, no es obligatorio el uso de las condiciones, solo es un opcional y se puede complementar dentro de un ajuste, así como lo hicimos desde módulos. Hacemos un clic en la casilla y habilitamos la posibilidad de ingresar una condición. Vamos a decir que si se brinda esta prestación por medio de la especialidad de enfermería, por ejemplo, se va a facturar con los resultados que acabamos de definir. Vamos a hacer clic en el botón Aplicar en la parte superior de la pantalla para guardar los cambios. Y vamos a volver al módulo de facturación hospitalaria. Ingresamos a la búsqueda por pacientes, en este caso voy a ingresar al paciente Tomes. Y vemos cómo los ajustes aplicados se ven detallados por cada resultado. Si hacemos un clic en el icono de trazabilidad, vemos la trazabilidad del ítem, es decir, que vemos la prestación original y vemos los resultados que ajustamos recién, es decir, que agregamos, que editamos. Vamos a volver a la solapa de ajuste. Para eliminar un resultado de ajuste, lo puedo hacer con un check en esta casilla que es eliminado y si luego hago un clic en aplicar, me va a vaciar la casilla permitiendo ingresar un nuevo resultado. O lo puedo hacer desde el icono X, que elimina directamente la fila del registro. Para eliminar todo el ajuste, lo que hacemos es un clic en el icono X desde acá arriba. De esta manera vimos más a detalle cómo aplicar condiciones, cómo crear módulos y cómo crear ajustes sobre las prestaciones o artículos de facturación. En nuestro tutorial de facturación hospitalaria vimos que en una instancia previa a la generación de facturas podemos ingresar a mano tanto agregados como modificaciones de prestaciones, en las que cambiamos o actualizamos precios, códigos o descripciones diferentes a los que la facturación nos informa como los establecidos en los convenios. Al completar o modificar manualmente las prestaciones en la facturación hospitalaria, vamos a poder incorporar estas modificaciones a los convenios, a los artículos de facturación, de forma tal que en adelante también se calculen automáticamente y no sea necesario volver a hacer manualmente la misma modificación. Para realizar estas actualizaciones o modificaciones sobre las prestaciones, tanto dentro del convenio como por fuera del convenio, vamos a utilizar el módulo de ingresos manuales de facturación. Vamos a ingresar al módulo. Al ingresar al módulo, la pantalla nos va a mostrar el listado de las prestaciones modificadas o ingresadas a mano desde la facturación hospitalaria. En esta última columna vemos la opción de incluir en el convenio las diferencias que se deseen automatizar. En la parte superior de la pantalla se encuentran los seleccionadores de opciones o filtros. Desde estas casillas vamos a poder ingresar parámetros para la búsqueda de información que van a reducir los datos visibles en pantalla según los criterios que ingrese el usuario al momento de generar el filtro.
Por medio de un clic en esta casilla que es por usuario, vemos el listado disponible con las opciones que vamos a poder seleccionar. Por medio de un clic en la casilla por convenio, vemos el listado de los convenios disponibles. Y por medio de un clic en la casilla por establecimiento, vemos el listado de los establecimientos disponibles. Si no ingresamos datos para los seleccionadores de opciones, el sistema nos va a mostrar los ingresos manuales de facturación realizados por todos los usuarios, para todos los convenios y para todos los establecimientos que compongan la red de facturación hospitalaria. El filtro de fechas nos va a permitir ingresar un rango de fechas desde y hasta. Vemos que ambas casillas cuentan con valores predeterminados que son ayer y hoy. Si no ingresamos datos para la fecha, la pantalla lo que va a hacer es que nos va a mostrar la información con los datos ingresados para la fecha vigente al momento de consultar y los del día anterior a la consulta. Por medio de un clic en la casilla desde, vemos que habilitamos el seleccionador de fechas y vamos a seleccionar, por ejemplo, para este caso el 1 de agosto. Por medio de un clic en la casilla hasta, vemos que también habilitamos el seleccionador de fechas y podemos seleccionar una fecha o dejar la casilla, como en el caso de desde, la dejamos con el valor que está predeterminado. Por ejemplo, la vamos a dejar en hoy. Es decir, que la fecha en la que estamos haciendo la consulta. También la pantalla tiene un buscador que nos va a permitir buscar por el nombre, la descripción y el código de las prestaciones. Ingresándolos en esta casilla, podemos generar esa búsqueda de manera directa. Una vez que ingresemos el dato para este filtro, podemos hacer un clic en mostrar, que es este botón que está acá, que cumple la misma función que el enter desde el teclado. O sea, ingresamos el dato a filtrar y podemos buscar con un enter o desde el botón mostrar. También podemos imprimir el listado o lo podemos exportar en formato de PDF. Para eso vamos a utilizar este botón que está acá, que es imprimir. Dentro del listado vemos las columnas de código, descripción, gastos y honorarios. Desde estas columnas vamos a ver los casos en los que haya diferencias. Vemos que en color rojo y tachados por una línea van a estar los valores anteriores a la modificación y en color azul los valores que ingresamos o modificamos a mano desde la facturación hospitalaria. De esta manera vamos a comparar los valores de los registros definidos por convenio con los valores de los registros que se ingresan manualmente desde la facturación hospitalaria. Esta columna es la columna prestación e informa los datos del facturista, fecha y hora, paciente y establecimientos en los cuales se realizaron las modificaciones o los ingresos manuales sobre las prestaciones. En la columna facturación vamos a ver el número de factura que modificamos, sobre el que hicimos la modificación de las prestaciones, el convenio que esté involucrado, el financiador y los tipos de conceptos que agregamos a mano. Es decir, una prestación dentro del convenio o una prestación, un concepto que que va a estar fuera de convenio y se va a poder convertir en una prestación a ser incluida en el convenio. Las dos columnas tienen enlaces directos a los orígenes de los datos mostrados y los enlaces se van a ver en un color azul. Si hacemos un clic sobre los enlaces, por ejemplo, en la columna prestación, vamos a ingresar a la ficha de un paciente. Y desde la columna de facturación, si hacemos un clic en los enlaces, vamos a acceder a la factura, que puede ser una factura o proforma, a la ficha del financiador y al convenio. La columna opciones es la que nos va a brindar la posibilidad de incluir lo que hayamos modificado en las definiciones de convenios y artículos de facturación desde la facturación hospitalaria.
Vamos a ver diferentes opciones disponibles según si agregamos o modificamos prestaciones y si fueron prestaciones incluidas en un convenio o prestaciones no incluidas en un convenio. La opción Agregar prestación fuera de convenio va a mostrar los casos en los que desde la facturación hospitalaria se agregó un registro que previamente no existía y no tiene un artículo de facturación asociado. Con un clic sobre esta opción vamos a crear el artículo y luego, si fuera necesario, lo vamos a poder incluir en algún convenio. Vamos a ingresar al módulo de artículos de facturación y vamos a buscar la prestación que agregamos. Vamos a ingresar el nombre en el buscador y vemos que se creó el artículo de facturación. Para incluir estas prestaciones dentro del convenio, vamos a tener que hacerlo, como ya vimos en el tutorial de convenios, asignándoles un monto para los gastos o para los honorarios o un monto para ambos, dentro del convenio al cual lo vamos a querer ingresar. Así que vamos a ir al convenio vigente y vamos a completar las columnas para gastos y honorarios. Primero buscamos la prestación ingresando el nombre en el buscador que nos brinda la pantalla. Ingresamos un monto para los gastos y para los honorarios. Vamos a hacer un clic en el botón aplicar. Ahora en el seleccionador de opciones vamos a elegir incluidas y nos va a mostrar, es el que nos muestra las prestaciones que están incluidas en el convenio y vemos que la prestación ya está incluida en el convenio. La opción modificar prestación por convenio va a mostrar las modificaciones realizadas en una prestación que esté incluida en un convenio y mediante un clic sobre esta opción podemos actualizar la prestación dentro del convenio para hacerlo coincidir con la modificación realizada. Para ver la actualización, lo que vamos a hacer es, para verificar que la actualización se haya realizado de forma correcta, vamos a volver a convenios y vamos a filtrar por el nombre. Vemos que la prestación se modificó tomando los nuevos montos que acabamos de modificar desde ingresos manuales de facturación. Volvemos a ingresos manuales. La opción Modificar prestación fuera de convenio nos va a mostrar la modificación realizada sobre una prestación, pero con respecto a la definición del artículo de facturación. Establece un precio por defecto. Esta diferencia con el caso anterior se debe a que la prestación no estaba cubierta por un convenio y por lo tanto ningún convenio fue aplicado en este caso. Por medio de un clic sobre esta opción, lo que vamos a modificar es la definición del artículo de facturación asociado, es decir, su código de descripción o monto, pero para los gastos o los datos por defecto, desde el artículo facturable y no con respecto al convenio. Vamos al módulo de artículos de facturación y vamos a buscar la prestación que modificamos. Seleccionamos por medio de un nuevo clic en la casilla tipo de artículo, elegimos atención y vemos que pudimos modificar el precio del artículo de facturación. De esta manera, lo que vimos fue cómo realizar ingresos manuales en facturación. Previamente vimos también la solapa de ajustes y la solapa de módulos dentro de convenio. En los próximos videos vamos a seguir viendo módulos o cosas referentes a la facturación.